Fernando Villavicencio, el denunciante ante la Fiscalía del caso Arroz Verde. El vandalismo que destruyó Quito, montado al anca de la movilización indígena y de las audiencias de juzgamiento para Jorge Glass y Rafael Correa. El caso Arroz Verde o sobornos y cohechos 2012-2016. ¿Qué importancia política tiene? Lo vamos a revisar. La audiencia de casación solicitada por Jorge Glass en el caso Odebrecht para determinar si la sentencia queda infirme o se anula, y la audiencia preparatoria de juicio contra Rafael Correa por el delito imprescriptible de cohecho debían realizarse la segunda semana de octubre. Coincidentemente, la directiva de la CONAIE escogió los mismos días para llegar a Quito con su movilización nacional. Coincidentemente, esas audiencias se postergaron, mientras coincidentemente Quito era incendiada por activistas nacionales y extranjeros trepados al anca de protestas por la eliminación del subsidio a las gasolinas y el diésel. Fernando Villavicencio, denunciante de Fiscalía del caso Arroz Verde. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. La izquierda pasó de la guerra de guerrillas de Che Guevara, con la que llegó al poder en Cuba en 1958 y no lo ha dejado, al siglo XXI, en que llegó al poder con las dictaduras plebiscitarias de elección popular de Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega, para ser reelegidos indefinidamente. El caso Arroz Verde o sobornos y cohechos 2012-2016 revela el entramado de corrupción que sostenía los triunfos electorales de la Revolución Ciudadana. Inhabilitaría además la sentencia a Rafael Correa de ser candidato a cualquier cargo de elección popular. ¿Es decisiva para Correa la importancia de este caso? ¿Cuál es su importancia? Alfredo, aquí, meses atrás, con usted, le dije al país que el Estado estaba completamente podrido. La sociedad, el Ecuador, está enfermo de corrupción. El Ecuador enfrentó la mayor corrupción de su historia. Estamos hablando de 70.000 millones de dólares que fueron saqueados de este país, de una deuda externa de 60.000 millones de dólares que nos dejó el correísmo como herencia para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Pero también dije aquí, y el país sabe, Alfredo, que Ecuador no va a pagar la factura de la corrupción. Yo sumo mi voz a la indignación de los ciudadanos. Lo que acaba de pasar en Ecuador es una acción de indignación que le dice al gobierno, que le dice al Estado que el pueblo ecuatoriano no va a pagar nunca más ninguna factura de la corrupción. Eso es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es lo que pretendieron hacer justamente los capos de la mafia organizada de este país, me refiero al correísmo. Ellos se enancaron en un proceso legítimo de rebeldía y de indignación ciudadana para pretender, y en efecto conspiraron para tumbar y tirar abajo, intentar tirar abajo el mayor caso de corrupción de este país, que es sin duda Arroz Verde. El golpismo, Alfredo, ecuatorianos, el golpismo de Correa pretendía los días de la movilización engullirse Arroz Verde, porque es justamente Arroz Verde el único caso que le va a llevar a Correa a la cárcel o a una eterna huida. Es el caso que va a llegar a prisión a los capos de la delincuencia organizada de este país. Sin duda queda claro que aquí estuvimos frente a dos escenarios. Un escenario de legítima movilización e indignación del pueblo indígena y los sectores vulnerables, y a esta conspiración de la mafia organizada para tumbarse el caso más grave de corrupción de los últimos tiempos, que fue revelado justamente por este periodista. En todo caso, la sentencia en el caso Arroz Verde lo inhabilita a Correa para siempre para ser candidato, digamos, a cualquier cargo de elección popular. Es decir, que eso es lo que en definitiva quiere evitar. Lo que pretendía el correísmo
en la movilización es eso. Mire usted, el 8 tenía que darse la audiencia el 8 de octubre. Esa audiencia fue postergada. El 17 viene una conspiración a través de los abogados. ¿Para qué? Para recusar a la jueza Camacho y a la fiscal Diana Salazar. Es decir, el Ecuador está viviendo un momento clave de su historia. Alfredo, el Ecuador está enfermo de corrupción. El Ecuador no puede pagar la factura de los corruptos y es justamente Arroz Verde el que pretende llevar a la cárcel y recuperar la plata de la corrupción. Que me digan, Alfredo, si hemos recuperado un centavo. No hemos recuperado un centavo, mientras Estados Unidos, Suiza y Brasil recuperaron 2.600 millones de dólares por el escándalo Odebrecht. Aquí hemos recuperado cero. Mientras la refinería del Pacífico no existe, mientras la repotenciación de la refinería de Esmeraldas no funciona y aquí se eliminan los subsidios, no se ha recuperado un centavo. Pero es la justicia americana, Alfredo, la que ahora está llevando a la cárcel y recuperando la plata, pero no para el Ecuador, sino para los Estados Unidos, donde tienen a 6 detenidos. Ahora mismo, Alfredo, uno de los mayores escándalos de corrupción, como es Worley Parsons Azul, está siendo investigado ¿por quién? Por la justicia de Estados Unidos, pero no por la justicia de Ecuador. Es decir, aquí la gente está indignada porque no se recupera la plata de la corrupción. Alfredo, hay otras formas para recuperar el dinero. Que motivó, digamos, el problema, y como usted lo dijo, un justo reclamo, que el gobierno desea focalizar. En enero focalizó ya el subsidio a los camaroneros, a los transportistas pesados, al transporte público. Eso fue en enero del año pasado, la primera vez que intentó dejar sin efecto el subsidio. La focalización actual, ¿debería respetar la focalización de enero o debe ser distinta? Mire, primero, yo acabo de escucharle aquí al ministro hablar otro discurso. Aquí hay estudios, varios estudios que hizo el gobierno anterior y el actual, donde se advierte al gobierno que por favor no se eliminen los subsidios de forma violenta, sino progresivamente, gradualmente. Porque los países donde se ha recurrido a este mecanismo violento y rápido de eliminar subsidios han caído sus gobiernos, que se haga a través de consensos. Aquí el gobierno ha dicho, sí, es verdad que los ricos y los narcotraficantes se benefician del subsidio, pero lo que no ha dicho el propio Richard Martínez es que fueron ellos, y aquí está el acuerdo ministerial de enero del 2019, que fueron ellos quienes crearon un subsidio de 70 centavos de dólar para los industriales camaroneros, pesqueros y atuneros. Aquí está, yo siempre hablo con documentos, aquí está la firma. ¿Quiénes firmaron este acuerdo ministerial? Pablo Campana, Carlos Pérez y Richard Martínez. Es decir, aquí se elimina el subsidio para los pobres, pero se sigue manteniendo el subsidio para estos sectores privilegiados. Ahora el gobierno tiene que decirle si con la derogatoria del 883 este acuerdo ministerial sigue vigente. Hay otra, recuperemos los $4 por barril. Yo tengo 10 alternativas, le voy a dar 2 rapiditas. Una, recompremos la deuda a los chinos, liberemos el petróleo y recuperamos $4 por barril, 500 millones de dólares al año. Otra, renegociemos toda la deuda externa, recuperemos un punto. 600 millones de dólares, 2.000 millones de dólares en glosas, cobremos las glosas que Contraloría. Aquí está la plata, no le metamos la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Fernando Villavicencio, denunciante ante Fiscalía del caso Arroz Verde. Gracias por participar en Contacto Directo.